de quiénes somos los que estamos dispuestos a entrar a un debate serio sobre las reformas constitucionales y que realmente integre estas reformas constitucionales a todos los sectores y en especialmente a los pueblos indígenas. Se están muriendo del miedo y por eso es que se ponen aquí a dar gritos y a decir cosas equivocadas. Estamos ante un tema importante para el país. Comenzamos mal, presidente, porque desde la mañana tuve que venir y pedir que dejaran entrar a los líderes ancestrales. Tampoco le da el derecho a otros diputados decir de que son por cuestiones racistas o decir o tratar la manera de decirle al pueblo de Guatemala de que en la Constitución no se reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Le quiero decir a la población guatemalteca. Regresamos a Sin Filtro y usted escuchaba las declaraciones de los diputados, que será parte de nuestro segundo gran tema de la noche. A la media hora hablaremos de lo que sucedió en el Congreso de la República, donde la votación de las reformas constitucionales siguen en suspenso. Pero antes de llegar a ese tema, sigamos con esto de las extorsiones, que cuando uno escucha el audio de esas amenazas en donde te dicen si no pagas, te va a visitar alguien con la moto y es una amenaza de muerte. Esta realidad, muchas veces sufridas por los guatemaltecos, pareciera que no tiene una respuesta real y concreta por parte de las autoridades. ¿Por qué? ¿De dónde emanan estas coordinaciones, estos delitos? Vean, por pura teoría de probabilidades, yo podría apostar un café a que esa llamada salió de alguna cárcel. Sí. ¿Por qué por teoría de probabilidades? Porque de acuerdo a datos del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, el 85% de las llamadas de las extorsiones salen justamente de los presidios en Guatemala. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que hemos visto durante el último año, las semanas en las que no había jueves de CICIG, había jueves contra extorsiones. Solo el año pasado me acuerdo de por lo menos unos 4 o 5 operativos masivos de parte de Policía Nacional Civil y Ministerio Público para capturar clicas en masa de las principales pandillas juveniles del país que se dedican a ser los ejecutores operativos en el terreno de las amenazas de las extorsiones o ser quienes cobran el impuesto de guerra, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Si yo estoy capturando a todas estas clicas en la calle, los mando a la cárcel, pero no tengo la capacidad de ejercer control efectivo sobre los presidios, lo que ocurre es que los líderes de las clicas y de las pandillas que ya están en la cárcel siguen llamando y extorsionando a los pilotos de transporte, taxistas, comerciantes, ciudadanos en lo individual. Y lo que termina ocurriendo, que es el siguiente paso, es si no se hace una política de integración social en los barrios marginales, que es donde se concentra la gran parte de la actividad de las pandillas juveniles, que básicamente lo que hagan es quitarle el caldo de cultivo a las pandillas, o de donde los jóvenes que no tienen acceso a oportunidades, que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a una recreación sana y digna, se vuelven proclives entonces a integrar las pandillas. Entonces, si el Estado no llena esos dos vacíos, porque esto es un asunto puramente de vacíos de Estado, que es tomar control de las cárceles y generar las condiciones para que los jóvenes no se integren a las pandillas juveniles, esto es un ciclo vicioso, porque lo único que estoy haciendo es estoy metiendo más gente a la cárcel, pero las condiciones estructurales que facilitan o que explican las causales macro de este fenómeno, no las estamos atendiendo. Se siguen dando. Estorro, aquí en este programa has hablado no del sistema penitenciario, sino del caos penitenciario. ¿Qué se necesita realmente para tener el control de las cárceles? Y segundo, cuando Philip menciona integración social, eso es irnos un poco a la política de prevención del delito. ¿Qué se está haciendo en ese campo, incluso desde la sociología, desde la antropología? ¿Qué se puede aportar para unificar ese tejido social y que esas comunidades no sean víctimas o no sean reclutadas por estas pandillas? Bueno, para quienes vivimos en un área de alta peligrosidad, yo vivo en una zona 18, siempre lo he dicho, y lo digo porque tengo el laboratorio ahí, vivo dentro del laboratorio en estos casos.
El programa para mí, abonando lo que decía Philippe, pero pongámoslo en blanco y negro, no solo hagamos la política pública de, ok, eso es el blanco y negro, pero vamos a la acción, vamos al seguimiento de esto. Hubo en cierto momento un programa muy bueno que se llamó La Barrera de los 12. Lástima que ese programa se terminó. ¿Y por qué? Porque cuando uno va a la Alameda, cuando vas a San Rafael, vas a Santa Faz, o te pasas al otro lado, a la zona 17, a Canalitos, o vas a La Maya, o te vas más hasta adentro, a todas las colonias de adentro, o aún a la orilla de la carretera, hay una cuestión muy interesante. El ser marero se vuelve aspiracional. O sea, los niños antes de los 12 años o a los 12 años, una de sus aspiraciones, uno de sus sueños es, no lo dicen, pero ya cuando platica uno con los niños y agarra confianza, ya te cuenta qué quieres ser cuando seas grande, pues el niño normal te va a decir que quiere ser bombero, o quiere ser doctor, o quiere ser policía. Aquí es bien curioso escuchar, yo me gustaría decir como y empiezan a agarrar ese estiluchis de hablar, porque cuando escuchas hablar, y yo no sé por qué le hacen bip, bip, bip a la grabación, pónganla así como es, vivamos la Guatemala como es. Si el marero no le habla uno con bips, ¿verdad? Esos son tonteras. El marero no amenaza a uno con las mejores palabras que tiene. Escuchémoslo como es, porque esa es etnografía pura, esa es la realidad que vive el taxista y el cliente del taxista. Porque cuando agarran al taxista, no solo va el taxista, va también a quien le está prestando el servicio de transporte. Pero regreso a los niños. La Barrera de los 12 era un programa que daba. ¿Por qué? Porque los mareros tienen hasta mejor conocimiento pedagógico, ¿verdad? Más allá de Piaget y más allá de sistemas Montessori, si ustedes quieren, pero ellos saben que si agarran a un niño a los 8 años, a los 12, 13, ya tienen un marero pero bien establecido. Y voy a poner un ejemplo de cuáles son las pruebas que le ponen a un niño. No estoy hablando de jóvenes ni adolescentes. El caso clásico de este niño que tenía que pasar una de las grandes pruebas. Y una de las grandes pruebas es matar a alguien en presencia de... Nosotros nos quedamos aquí, vos vas a matar a aquella persona que está allá, aquella de corbata corinta, camisa celeste y traje negro. Lo vas a matar y nosotros tenemos que verlo. Entonces a este lo pusieron a matar a un chofer. Y son menores de edad, porque los menores de edad, además por la ley, son inimputables. Los mareros conocen mejor la ley que creo que los diputados están alegando las reformas constitucionales. Y entonces, él no lo hizo. ¿Qué pasó? Lo tiraron del puente de Belice. Ahora, ese fue un caso que todos conocimos. Ese caso que todos recordamos. Y yo quiero preguntarte, ¿puede llegar a ser aspiracional para un joven, un niño, un adolescente en vulnerabilidad, el querer ser un pandillero, ver que se cometen esos hechos de violencia como vemos en las imágenes con la cinta amarilla y que no capturan a ese pandillero? Incluso ese pandillero se vuelve una figura de rebeldía para ese niño. ¿Cómo llegamos a que eso sea un modelo? Para nosotros no, porque somos las víctimas, pero para el niño es un héroe. El marero es un... Por eso es que dicen los tuiteros, pero mire usted, estos parecen gremlins. Se agarra uno, se agarra dos y salen 10. Se agarra 10, salen 40. ¿Sí? ¿Por qué? Tienen alta capacidad de reproducción, alta capacidad de captación de nuevos mareros, tienen alta capacidad de autofinanciamiento, tienen lenguaje propio, tienen una jerarquía. Cuando miras todas las características antropológicas social de pertenencia, sí, entonces el niño quiere pertenecer. De hecho, el niño para poder entrar primero le meten una pateada espantosa y el niño sabe que tiene que pasar eso porque tiene que quedar, porque aspira después a ser el líder. Uno de los grandes desarrollos de los mareros es liderazgo. Y parecerá una contradicción entre liderazgo y mareros, pero es impresionante. Y quien falte a ese concepto de liderazgo lo paga con su vida. O sea, tienen reglas bien establecidas de cómo se paga. Cuando ustedes mencionan sentido de pertenencia, estos niños, estos jóvenes, ¿no tienen un sentido de pertenencia a su comunidad? Es que por eso les digo, cuando vemos dónde están las zonas en donde hay un caldo de cultivo para las pandillas, y esto ocurre así en Honduras, Salvador, Guatemala, México y en Estados Unidos. Esta es una tendencia regional. Son zonas marginales donde se reproducen una serie de características socioeconómicas muy particulares. Por ejemplo, son zonas en donde hay altos niveles de pobreza, donde hay pocas oportunidades de desarrollo, en donde tiende a haber mucha
anomia social. Por anomia social quiere decir que, por ejemplo, las familias están desarraigadas, que hay mucho conflicto local, que no hay calidad de servicios públicos. Y luego también, ¿qué es lo que ocurre? Que el Estado, que debería de ser ahí un poco el articulador de una política de prevención, no existe o no tiene presencia efectiva. Entonces, ¿qué pasa? Estos niños que de entrada viven en condiciones económicas complicadas, en condiciones sociales complicadas, resulta que van a la escuela y se topan con que en la misma escuela, por no haber una política de prevención, ya los compañeros de grados más altos ya están interrelacionados con las pandillas. Entonces los mismos compañeros empiezan a reclutar a los que vienen en grados más abajo. Segundo, las pocas zonas de recreación que hay, como no hay acompañamiento de seguridad ciudadana, esas zonas de recreación, el parque del barrio, la esquina, la colonia, las canchas de la colonia, se vuelven los focos de actuación de las pandillas juveniles. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos vacíos sociales, culturales e incluso económicos, porque la pandilla también hay un momento que se vuelve en una fuente de ingresos, empiezan a llenar todos los vacíos que las condiciones económicas y sociales son incapaces de darle a esos niños. Entonces, el niño, naturalmente el menor, se empieza a sentir atraído por toda esa estructura de la pandilla. Y a eso agreguémosle una variable más, que la razón por la cual las mismas pandillas empiezan a reclutar cada vez más jóvenes no solo es por la maleabilidad del pensamiento del pandillero o del joven, sino que también es una estrategia de impunidad. ¿Por qué? Porque como los menores son inimputables en Guatemala, yo puedo mandar al menor de 14 años a que sea el que le vaya a pegar el balazo al taxista, que no le va a pasar nada. Claro. Que el que cobre las extorsiones. Que sea el que cobre la extorsión, porque si lo agarran con 10,000 quetzales en efectivo, no le pueden hacer nada. Entonces, por eso les digo, esto es un ejercicio que se tiene que hacer de forma integral, porque hay que generar o hay que combatir ese incentivo perverso de que las pandillas manden a los menores a cometer los actos delictivos. Pero también el Estado tiene que entrar. Y que entre el Estado implica, por ejemplo, que el Estado también ejerza control efectivo sobre las escuelas en las zonas rojas. Que el Estado recupere la capacidad de brindar seguridad en los espacios públicos. Porque así es como se empieza a construir el tejido social alternativo del mundo de las pandillas. Claro. Bueno, vamos a la pausa. SF acorralados al regresar. Varias preguntas aquí de los... tema de la noche, la votación en el Congreso de la República. Nos acompañará en un enlace el diputado Leonel Lira para que nos cuente qué sucedió en el Congreso y por qué no se avanzó. Bueno, nada en esa sesión. Regresamos con ese tema luego del corte.